Bueno, fíjate, el hijo de Maruenda, que en realidad es el propio Maruenda, con 20 kilos menos, pasó por CRES. Claro, decía el hijo, pero si Maruenda no tiene hijos. No, pero era una ficción. Es una ficción. Para halagarme que he perdido casi 14 kilos. Ah, oye, pero se ha notado mucho en la última semana, porque yo solo he faltado 3 días. Es que ha esperado a que te diera la vuelta. Es que a mí no me ven, ¿sabes? Sí, eso. Llevo 14 años contigo. Eso nos pasa mucho. Sí. A partir de cierta edad somos invisibles. No solo invisibles. Sí. Bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Eso también es verdad, pero unos más que otros. Esto no distingue de sexo. Bueno, pero ¿crees, por ejemplo, la capacidad que van a tener que tener los ministros de este gobierno para doblar como plastilina la columna vertebral ante el tirano y su valido es tal que tienen que ir a CRES? Bueno, y para... Yo de Margarita Robles pedía cita Sí. ya, porque va a necesitar la columna de plexiglas. Sí, bueno, no hace falta ser tampoco bailarín ni gimnasta, simplemente, ni tampoco arrodillarse, pero claro, es que el peso nos puede impedir hacer cosas tan fundamentales, Federico, como por ejemplo abrocharte los cordones de un zapato, de una zapatilla. Pues sí, es señor. que esto que parece... Hay gente que no sabe qué zapatos lleva. Efectivamente, esto porque que... hace años que no los ve. Bueno, pues la obesidad es un factor de riesgo en muchísimas enfermedades, entre ellas el COVID-19. Además, fíjate, es lo determinante en los casos graves de los más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una predisposición ante el virus mucho mejor que la de los mayores, pero la obesidad es un factor que los machaca, efectivamente. En las clínicas CRES nos hacen el test de genética nutricional. Además, durante el mes de julio y agosto, a los oyentes de radio les hacen un 20% de descuento. 20% de descuento. Usted llama al 91 445 0004. Oiga, que yo soy oyente de radio. Por ejemplo, Teodoro, que es un oyente fervoroso. Sí. O sea, ese músculo que está haciendo Teodoro, yo creo que tiene que ir pronto a CRES, porque es una presión muscular. Yo creo que es para excitar a Jorge Javier Vázquez y que le perdone. Sí. O sea, en la foto de la vacunación de Teodoro es para es de un calendario gay. O sea, está así, bueno, pues, como aquel guardia civil tan guapo que le llamamos el Benemérito, ¿te acuerdas? Sí. Que casi gana un concurso de televisión luego. Para que era soso, era muy guapo, pero un poco soso. Pues Teodoro, que es más picante, o sea, pero claro, todo ese músculo al final te castiga. CRES, oyente de radio, 20% de descuento, 91 445 0004. Bueno, vamos con lo que saca hoy el Diario El Mundo, Fernando Lázaro. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Maruenda, padre, hijo. Y Espíritu Santo. En fin. Porque que es la continuación de lo que este fin de semana filtró el gobierno al país, ya contando que lo habían tratado y lo habían callado el día 22 del mes pasado, que lo trataron en el Consejo de Ministros. Es decir, esto no es un proyecto, un bosquejo de estos locos de Irene Montero y tal. No. Esto es una cosa preparada, pensada, etcétera. Y hoy, claro, viene la parte fundamental, que son los poderes que en esa ley de inseguridad nacional, que yo bauticé este domingo de la ley de defensa de Sánchez, igual que la ley de defensa de la República de Azaña, era la ley de defensa de Azaña contra todos los que no fueran Azaña. Bueno, pues lo mismo. Hoy, por ejemplo, entre las novedades que aporta ese borrador al que ha tenido acceso el diario El Mundo es que el presidente del Gobierno no va a tener que hacer ninguna consulta previa ni al Consejo de Seguridad ni al Congreso de los Diputados para precisamente declarar esa situación de interés de seguridad nacional. Eso lo primero, es decir, él va a tener plenos poderes para poder decretarlo. Luego, por otro lado, habla de la nacionalización de las empresas. Es verdad que se habló en la primera parte, sobre todo tras la información de la publicación del diario El País, de esa requisa de bienes tanto públicos como privados, pero lo de la nacionalización de las empresas había pasado ahí un poco inadvertido. Es que no se precisaba, efectivamente, y ahora se precisa. La relación del lacayo de turno, no sé si lacayo llamarle así es correcto, pero bueno, del responsable, del jefe de gabinete de el válido, Pedro Sánchez, válido. Efectivamente, con ahora mismo la comunicación especial que tendría en esta situación de seguridad nacional
temporal lo que es el gabinete de comunicación, digamos, todo ese gabinete de comunicación de Moncloa, Iván Redondo, efectivamente, plenos poderes también para él, la comunicación. Todos los medios de comunicación estarían sujetos a la intervención o la incautación de Iván Redondo. Efectivamente. Y luego la eliminación, aunque fuese de manera temporal, de la ley de transparencia, que es lo que hace que todas esas comunicaciones se publiquen o haya esa obligación de publicarlas para que, bueno, pues sobre todo en los medios de comunicación. Por ejemplo, los 100 millones que le dan a Telecinco para que Jorge Javier dictamine que se trata de un crimen homófobo, el de La Coruña, pues que no se sepa que le han dado 100 millones, no sea que le den 200. No, ya no hará falta que se los den, ¿para qué? Si no dices lo que yo te digo que tienes que decir, te lo intervengo y ya está. No, porque es Berlusconi. A Berlusconi queda vale. Hombre, claro. Pero lo que están haciendo es un borrador. Hombre, toda la vida. Bueno, era el que llevaba los negocios de Bettino Craxi. Y así se hizo rico. Hombre, pero vamos, por favor. Pero yo dudo que esto sea, ya te digo, visto por encima, es de dudosa constitucionalidad, ¿no? Tú no puedes atribuir sin ningún tipo de control a un presidente del gobierno como órgano ya unipersonal, sin que pase por ningún tipo de control, ni siquiera la ficción de pasarlo por un parlamento donde tengas mayoría absoluta que te valide. Ni siquiera el Consejo de Seguridad. Cosa, es decir, y luego, ¿qué es ese concepto de ¿qué entendemos como seguridad nacional? Hombre, yo puedo entender, es una ironía, que nos invada Marruecos, es decir, que de golpe nos encontremos que están llegando a Sevilla las tropas marroquíes o Canarias, perdón por Marruecos. Que han tomado Canarias. Vale, entiendo, ¿no? Pero ¿qué es seguridad nacional? ¿Una pandemia para que hagan lo que les dé la gana con el estado de alarma como ha hecho? Me parece, es decir, que si eso se aprueba me parece una auténtica barbaridad, porque estamos ante conceptos jurídicos difusos, ¿no? Es decir, que no, es una dictadura. Exacto. Es lo que yo estudié cuando hice la vuelta del comunismo, cómo le habían dado la vuelta a la democracia venezolana, que era una democracia muy bien organizada, con su división de poderes y tal, mediante las leyes habilitantes de Hitler del 34, que las copiaron, hay cosas literales, y las copiaron asesorados por Podemos, cuando era CEPS. O sea, eso se hace con los comunistas españoles, el Viciano que tú lo conoces, sí, Roberto, de Valencia. Venía de la derecha, además. Bueno, son los peores, peores, Festringe. O sea, los peores son los de la derecha que se pasan. Pero bueno, lo fundamental, basta con ir cambiando el sentido de las leyes para que a la vuelta de poco tiempo, pero es que en España va a una velocidad que nunca pudo soñar el gorila rojo, en España prácticamente el cambio de régimen, que si se sustancia también esto, con toda la inhabilitación, la capacidad del Constitucional de impedir estatutos separatistas, independentistas en Cataluña, y tal vez no solo en Cataluña, y en el País Vasco y Navarra, porque claro, lo que dice, esto es anticonstitucional. Dice, bueno, todavía el Constitucional no ha dicho nada del estado de alarma, aunque va a decir algo del estatuto, el aborto que lleva 11 años. Sí, 11 años, y tiene una jeta y no pasa nada. O el tema, lo de María Mateo, que fue una gran golfada, 3 años. Claro, se ha demostrado de que era ilegal, pero ya está hecho, ya lo han hecho, no importa. A ellos les da igual. De Pablo Iglesias con el nombramiento en el CNI, cuando lo sacan, cuando ya se había ido de la política. De todas maneras, yo creo que el proyecto de ley es una consolidación de lo que viene haciendo el gobierno desde hace tiempo. Durante la COVID ya se ha producido la intervención de bienes privados. Ahora lo que hace es consolidarlo para dar un golpe no, es el absolutismo pleno. Sí, pero fíjate político. Que entonces pero cada 15 días Oye, tenía y el que ir al de la Parlamento. Verdad. Es que cada 15 días. Ahora no, ya no hay Parlamento. Ya no hay nada. Y además en los medios de comunicación, como es Iván, ya ningún medio lo va a contar. Tú no vas a saber qué pasa si a este señor le han robado la perra Lolita. No, claro. Eso ya es más grave. Bueno, eso sería grave, ¿no? Sería para tomar las armas. Pero si no te lo cuentan... Sí, no. No, ellos hay una cuestión que jurídicamente ya en su día pasó, y es cuando se avala por parte del Constitucional, que fue asombroso, el carácter de urgencia de los reales decretos ley, ¿no? Y entonces el Constitucional decide, no, yo no entro en el fondo, es una cuestión de oportunidad política, porque como el Parlamento luego lo valida, ya está. Sí. Dices, oiga, no, esa no es la previsión constitucional. Ustedes lo que han hecho son unos jetas. Claro. Es aceptar que se pueda gobernar a golpe de real decreto. Y eso ya fue un tema gravísimo. No pasó nada, porque es verdad que hasta ahora
abusó Rajoy, abusó Zapatero, abusan todos. Sí, pero no habíamos llegado a esto de depender se consolidó de los... esa doctrina, decir, Claro. oiga, como luego hay una mayoría en el Congreso que lo va a validar, pues ya puedo hacer lo que me dé la gana. La ley de No. seguridad nacional es una ley que tiene que estar consensuada, como está consensuada entre Estuvo los dos partidos, consensuada. estuvo consensuada pero, entre el PSOE pero y era, el PP. era un consenso esto para ya decir, no es una ley. esto es un abuso, pero no vamos a abusar. Claro. O sea, es Sí, un abuso. pero Era estaba un un poco abuso lo que dice consensuada. Paco. Sí, sí, Dicho era- Pero, lo cual, mira, la ayer que te pone encima de la mesa es una ha dictadura. sacado recientemente Santiago Trancón un libro que es España sentenciada, que es el análisis de las sentencias del Constitucional y del Supremo sobre el golpismo en Cataluña. Todas las leyes lingüísticas y la sentencia de la ensoñación de Marchena, que tantísimo daño ha hecho a la monarquía, al Estado de Derecho y a todo. A ellos, luego Marchena ha hecho esos 21 folios que no han servido de nada contra los indultos. Claro, otro hubiera sido a lo mejor el caso de los indultos si los hubieran condenado a los 28 años que tenían que condenarlos por rebelión contra el orden constitucional, que era el delito que sostenían los fiscales, el juez instructor y él mismo hasta una semana antes. Pero bueno, ¿de qué ha servido los 21 folios de Marchena que van a misa? Que dice, es clamorosamente ilegal, el indulto es ilegal, ni han pedido perdón, ni hay nada, les da igual. No, ¿De qué ha servido el arrepentimiento? Es que los aquí indultos la han virtud sido- tienes que tenerla a tiempo, porque ser virtuoso cuando ya has pecado, eso es un poco difícil. Los indultos lo que ha hecho el gobierno es, de nuevo, en esta línea, enciscarse en el Tribunal Supremo, en las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, en el CNI, Pero en ¿tú todos has los que visto estuvieron quejarse detrás de al ponerse Constitucional? al frente y de hacer un Tú estás en el Supremo, por ejemplo, y quieres ir al Constitucional, al Consejo de Estado, tal, estás en tu carrera, que es en lo que está la cúpula judicial, que es una verdadera vergüenza. Bueno, tú ves que González Rivas, de Pumpido, se ha enfeudado a Pumpido. Porque además el PP, con la inteligencia que le caracteriza, ya le ha dicho que no cuenta con él. Con lo cual, pues se pasan al otro lado. Y va, y el estado de alarma que tenían ya la condena, va y la suspende, ad calendas grecas. ¿Por qué? Pues porque Pumpido y señora dicen que no, que de momento no, y como ahí manda Pumpido, pues vamos a tirar el tiempo que sea. Después del verano ya veremos. Sí, porque Estado de como la alarma votación la primero. pierden, claro. El segundo, que hay otro recurso. Imagínate la risa que le da a este tío que ya está haciendo una ley que lo nombra, que se nombra él dictador, porque todos sería por real decreto. Claro, es que Todo se lo haría trata, por real decreto, no pasar por las Cortes en nada. En nada, Ni ley orgánica, ni nada. Lo que pasa es que, mira, al final aquí han pervertido todo, ¿no? Y lo están pervirtiendo. Por el tema del indulto, que yo estoy a favor del concepto indulto, lo que busca es reparar una situación. Es decir, tú resulta que eres joven, cometes un delito, es decir, robas, haces algo que está muy mal y pasan los años y te sacan de la cárcel por medio del indulto porque realmente ya te has corregido y es justo. Accidentes de tráfico. Claro, es decir, este tipo, ¿no? Sí, Cuando pues tú algo utilizas el indulto para cuestiones políticas, nos volvemos al siglo XIX, efectivamente. amnistía. Claro, entonces, a partir de ahí aplicas una amnistía porque está te da la prohibida, gana. que está prohibida Ya. por la Constitución. Pero lo haces porque te da la gana y utilizas el indulto y dices, sí, hombre, el tribunal sentenciador en contra, la fiscalía en contra, es un despropósito el indulto, es legal. Yo sí que he dicho que yo no, ahí sí que no veo ningún problema para que lo haga el gobierno, me horroriza, digo que quede claro porque uno dice, claro, ¿está usted a favor? Digo, no estoy a favor del indulto. Digo que en análisis de legalidad el gobierno lo puede hacer, pero es una barbaridad, es decir, es pervertir el Nunca concepto ha habido indulto. un indulto que no es un indulto, que es una amnistía. Sí, sí, porque totalmente. Se indulta en bloque, luego no es un indulto, que no haya arrepentimiento, que no sea personal y además que tenga en contra a la Fiscalía y al Tribunal Supremo Pero eso, expresamente Pero, Federico, y además advirtiendo de que se trata de un pago político para mantenerse el gobierno, es decir, que es un caso de prevaricación. pero súmale también el movimiento que está haciendo el gobierno, de nuevo, para saltarse la separación de poderes contra el Tribunal de Cuentas, Bueno, eso porque va es- todo Claro, en el mismo pero todo es cómputo, lo mismo. ya no es de indulto, es de el movimiento de la amnistía encubierta. O sea, destrozan el Tribunal de Cuentas. Mira, si la y, gente- y perdóname, la triquiñuela que ha montado la Generalitat ayer, Bueno. que es una Entonces, ilegalidad Giró como una copa de pino, está bajo de forma, yo porque es tengo un, ninguna duda de que este gobierno no lo va a recurrir. No lo va a recurrir. no, pero es igual, se Pero lo va a carga tragar al también, tribunal. Yo porque lo está que le he pactado. pedido a Giró es que ya pague Bueno, la en fin. Generalidad la ficha de Messi.
O sea, que habilite una cosa para los deportes en Cataluña, que tenga 300 millones de euros, que es la ficha de Messi, y así, en lugar de tener que vender a todos y jugar con los juveniles solo para pagarle a Messi, pues que lo pague la Generalidad, que lo pagaremos nosotros. Como lo hacen los equipos de fútbol controlados por los países árabes, por Qatar o Abu Dhabi y tal, que por eso tienen tanto dinero. Hacen publicidad por detrás, dice no a la Superliga, decían algunos partidos, entre ellos nuestro periódico, no a la Superliga. No, pero sí a Super Qatar, sí a los Super Emiratos y sí a Abramovich, a la mafia rusa. O sea, eso sí. Es un escándalo, y cómo han machacado al Madrid y a Florentino, que era una muy buena idea, decir, oiga, perfecto, vale, no hagamos Superliga, pero prohibido que el gobierno de Qatar o de Abu Dhabi o los Abramovich de forma indirecta financien, ¿no? Pero aquí está perdido. Pero bueno, oye, Giró, que es millonario, que se ha forrado, que tiene una pasta que te caes, ¿no? Para él 5 millones son cacahuetes, que los ponga él de su bolsillo. Porque es millonario. Hombre, porque no pone de su bolsillo. Ya, claro. No sé si... Y era un periodista como yo, modesto. A Giró le podemos mandar modesto, a Caledonian. No. Bueno, cuando éramos jovencitos éramos dos redactores. Yo lo que siempre recuerdo es que era un tío bien leído. Eso sí. Un tío de verdad, de formación. Ayer era un pero es que en la política se echa a perder todo. Le podemos enviar de nuevo a leer a Caledonian, a una casa de Caledonian. Allí no le va a molestar nadie, ni él tampoco va a molestar y él, a nadie. además, como pasa con estos catalanes que llevan como una cruz a cuestas el rollo separatista, es decir, son íntimamente separatistas y al mismo tiempo saben que es un horror. Bueno, no sé quién dijo, yo votaría separatista y al día siguiente me iría de Cataluña. Me acuerdo si fue, si no fue Robles, fue algo parecido. Y dice, pero vamos a ver. Y lo dijo. Dice, no, yo votaría la independencia y al día siguiente me iría de Cataluña. Bueno, tú estás muy mal de la cabeza, ¿no? Pero eso es un sentimiento, y Paco no me dejará mentir, extraordinariamente extendido, sobre todo en la clase media alta. Bueno, entonces le mandamos a una promoción de Caledón. No, si no puede comprarlo. Bueno, pues nada, vamos a hablar de estas promociones que tenemos ahora mismo. Le mandaría a Caledonian a los que fallaron los penaltis ayer. Porque, chico, los penaltis se pueden fallar. No pasa nada. Morata, ¿no? Morata siempre. Morata es el que metió el gol con el otro, con Dani Olmo. Los dos flojillos, pero Morata es el que estuvo mejor en la segunda parte y el Olmo también. Pues son los que metieron el gol y luego fallaron los penaltis. Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, falló el penalti de Francia, que ha eliminado a Francia. Bueno, y la que le liaron, la que se montó entre los padres de Mbappé y otro jugador de la selección francesa. Falló el penalti. Yo quisiera tener a Mbappé en el Madrid este otoño, ¿eh? O sea, bueno, pues Caledonian, da igual lo que mira, vamos a ver, se me ocurre. Caledonian, mira, además Morata tiene una mujer italiana tan guapa. Guapísima y además sí, divina. Es que son lo muy único guapos, es que deje de quejarse. Sí. Mira, las casas en Aravaca, en los altos del hipódromo, yo les veo ahí perfectamente. Casas individuales, sostenibles, con jardín, ventanas exteriores en todas las habitaciones insonorizadas. Si no quieres salir de casa, no sales. Y si quieres que te vean, pues también puedes hacer que como te quieras. Vean. En fin, caledonian.es, Federico. Eso es. Y hoy Colacel, hombre, a nuestro Paco Rosell, es verdad, que le han dado el premio Eisenhower de periodismo. Sí. Oye, eso es un premio. Eso sí. Porque si te dicen un premio Marina Abramovich, hombre, mira, deja que pase medio siglo. O sea, pero Eisenhower, oye, que ganamos una guerra mundial, ¿eh? Y por cierto, qué guapo era Eisenhower. Tú lo ves ahora en las filmaciones. Tú tienes que acostumbrarte, aunque seas del plan antiguo, porque de La Rioja, los hombres tenemos que decir qué guapo era. Y las mujeres dicen pestes de las mujeres. Yo lo digo cuando me veo en el espejo. Si quieren, también decimos que son guapísimas. Mira, la mujer de Morata me parece divina. pero tú puedes decir que esta es fea, asquerosa, y te lo puedes permitir. Yo no. Yo lo digo, machismo... Bueno, Colacel para Paco Rosell, claro. Eso es, muy bien. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La salud, ese gran tesoro que debemos cuidar, mimar y hacerlo de la mano de la mejor alimentación, por supuesto. También la actividad física, que hay que moverse, y la más eficaz y mejor suplementación. ¿Quién conoce la suplementación? Conoce a Mundo Natural, y si conoce a Mundo Natural sabe que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta a la arruga, el que se adelanta al descolgamiento. Ojo, algo que empieza a ocurrir a partir de los 30, cuando todavía nos queremos unos chavales, cuando la producción del colágeno empieza a descender significativamente. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína, y la mejor forma de hacerlo es Colacel Antios de Mundo Natural, y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico
hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno, es decir, que seamos nosotros los que produzcamos esa proteína tan importante. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista, farmacéutico, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren, tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, Rosana, agencia negociadora del alquiler. Sí, vamos a hablar de El Tranquiler, porque contratar sí. el alquiler de tu vivienda con la agencia negociadora del alquiler es una tranquilidad, así que El Tranquiler está bien, no tener claro. que ver al Ay, sí, inquilino. no tener que relacionarse con el inquilino, que a veces es tan complicado, esto es ¿verdad? una transacción Oye, comercial. que pueden ser unas bellísimas personas sí, y los pero mejores ellos en inquilinos, su casa, pero de aunque sea la verdad, o tuya. sea, si esto nos lo pueden gestionar, Sí, mejor, sí. nos centramos en las cosas Sí, importantes. porque además luego se hacen simpatías, amistades, te piden rebajas. No, ¿Qué haces? Es que tengo el niño enfermo. Claro, no. Es que eso es no un tengo problema. es que en la No, universidad... Y tú ya sabes, Nada, tú ya nada, sabes. Bueno, pues además pagan puntualmente, que es lo importante. Al final tú rentas por el alquiler, incluso aunque los inquilinos no paguen. Que Esa es esto la también sucede, desgraciadamente, además bastante. Bueno, vamos a dar ese teléfono de la agencia negociadora del alquiler, del Tranquiler, el 920-2011, 920-2011. Bueno, y falta casi una hora para que abra el Corte Inglés, pero ahí están las rebajas, Celia. Aquí están las rebajas, preparados, listos y ya, 50% de descuento en todo lo que necesitamos para estas vacaciones. Moda para mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar y belleza. Si nos vamos de vacaciones, pues no pueden faltar nuestros favoritos de belleza. 30% de descuento en una selección de tratamiento facial y un 40% menos en una selección de fragancias para llenar el neceser de esos imprescindibles de verano. También hasta el 25 de julio una oferta especial para llevarte en la maleta. Es un 25% de descuento en protección solar de Parafarmacia. Y para punto final no nos podemos perder un 25% de descuento que te llevas en tratamiento facial, corporal y capilar de Parafarmacias para mimar el pelo y la piel en esas jornadas de sol. Con la tarifa plana, Federico, del Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas a casa. Eso sí que es, eso es fantástico. ideal, Maravilla. Claro, porque es una hoy maravilla. todavía se puede pasear en Madrid, pero a partir de mañana pasa otra vez la calorina. Hay que protegerse del sol en su justa Sí, medida, todo es necesario, pero... Antiguamente decía Mariano Medina, el astro rey reinará de nuevo en los cielos de España. Que sí, que hace un calor horroroso. El astro rey. Ahora ya, no sé, la república de las erupciones. Ahora ya va a ser Pedro Sánchez el del astro rey. centro del Una sistema. pausita, Federico. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, todavía hay un día muy agradable, tormentas en el norte, como es natural, cielos rasos, despejados en toda España, pero las temperaturas empiezan a subir, todavía no alcanzan. Pasado mañana volverá el calor. Pero hoy está muy bien, Madrid máxima 28 grados, muy de paseo. La máxima es menor que ayer, que estaban en 40 grados en Murcia. Bueno, pues hoy en Murcia y Málaga 35 y la mínima Ávila 8 graditos. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, Beatriz García, ya sabemos que hay un pillarejo que impide nuestra comunicación a ciertas horas, pero es igual, nosotros insistimos. Sí, Federico, parece que nos lee lo que vamos a contar y es nos que claro, fastidia el contamos teléfono. unas cosas. Bueno, vamos ahora, vamos a recordar la herramienta perfecta para saber, primero, quiénes son los accionistas, incluyendo esos fondos buitre, vampiros, quebrantahuesos, vultúridos y Voldemorts que hay en las empresas. Y luego que hay algunas que están para comprarlas, Eso o fusionarse, o para salir de ellas, según veas cómo está el panorama accionarial.
Y lo tenemos en Infocid, que tenemos, bueno, pues toda la información completa de cualquier empresa que esté registrada en España. Solo con entrar en nuestro buscador ponemos el nombre de la compañía y, bueno, pues podemos saber quién la dirige, el empleo que genera, si es solvente, si tiene liquidez o no. Esos datos son fundamentales para realizar cualquier operación corporativa y, además, si necesitan algún tipo de financiación, GEDESCO les ofrecen la mejor. Bueno, ¿y cómo está la bolsa hoy? Pues el IBEX 35 ha amanecido en verde, el selectivo madrileño gana un 0,36 en estos momentos y roza los 8.900 puntos. Hoy vamos a estar muy atentos a una oleada de dividendos que tenemos entre las acciones españolas, pues tenemos Acciona, Rovi, Repsol, Catalán Occidente, en línea directa, todos ellos reparten dividendos a sus accionistas, así que bueno, pues ellos están de enhorabuena. Hay que recordar el bosque de Ibarrola, que se lo cargaron los etarras. Bosque pintado, que era un trabajo de una vida casi, porque era una cosa verdaderamente, una de esas empresas que hace Ibarrola, que era un viejo comunista del PC de toda la vida y que al final se hizo, como es lógico, un furibundo antinacionalista. Y le quemaron y le talaron chopos, o sea, bueno, eso es la basura que manda ahora en el País Vasco. Estos son los amigos de Marlaska. Y la mitad del gobierno de España, que también están los socios de... Bueno, pues una pausa y ya ha llegado Jano. Sí, Jano García, ya está aquí, el autor de, yo diría que uno de los libros del último año, ¿verdad? De La Gran Manipulación. Y tiene 2 tomos de otro, que es el siglo del socialismo criminal, que ha hecho un segundo tomo. Sí. Pero sobre todo me interesa mucho en La Gran Manipulación, porque claro, este es del 20. Y todo lo que ha pasado en el último año, sabemos muchas más cosas. Claro. De la manipulación. De la desinformación, lo que supuso la desinformación frente al COVID y cómo hizo, como él explica en ese libro, de España un paraíso para el COVID, ¿no? Recupera cosas, trágico. Por ejemplo, bueno, ahora lo cuento, cuando esté aquí Jano. ¿Cómo ha borrado, por ejemplo, cómo borró García Ferreras 3 meses de información sobre el virus? 3 meses. Claro, porque es que estaban mintiendo todo el rato para favorecer al gobierno, ¿no? Que no pasaba nada. Ya le pasó en la SER. Pero como está en las redes y tal y cual, pues lo capturan. Y previendo lo que puede pasar en Twitter y tal, lo graban, se lo bajan y lo archivan. Y luego ya puedes borrar. A ver si le convencéis para que haga una actualización del libro, porque ya el año pasado decía que no lo veía claro. No, porque han Hay salido... que convencerle, ¿eh? Bueno, pues ahora mismo. Bueno, Jano García, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Federico. Bueno, tengo aquí este libro, La Gran Manipulación, gran portada, ¿eh? Hay que decir que de La Esfera, que tienen portadistas muy buenos. Pero en La Gran Manipulación ha habido una cosa que a mí me ha interesado especialmente, porque yo la trabajé para la vuelta del comunismo, pues una parte, la manipulación de toda la desinformación del virus. Pero claro, hay otro ámbito en el que tú te mueves como pez en el agua, que es no solo el de las redes, sino de Internet, de Twitter y tal, y luego algo que yo no sé cómo se hace, porque yo no tengo ningún tipo de red social, y las que hay varias por ahí, a mi cuenta son falsas. O sea, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo nada, no he tenido nada nunca. Y eso lo que me priva es de hacer algo que haces ahí y que realmente es lo que más envidia me dio de La Gran Manipulación, que es haberte bajado la información que han borrado. Que han borrado, por ejemplo, los 3 meses que borró García Ferreras, 3 capas de calzoncillos, que lo hizo también cuando el 11M borraron ese año de la SER. Pero ¿cómo se puede borrar? Pues se borra. Y luego hay otra cosa que te quiero preguntar y ya entramos en materia. Después de lo que hemos conocido en este año sobre la actividad de las Big Tech, es decir, la actividad censora, abiertamente censora, tanto de Twitter como de Facebook, como de la propia de Google, en fin, máquinas de censurar, podemos decir que se va a desarrollar, o se está desarrollando ya, una operación para tratar de frenar todas las voces libres, que como pasó al principio ya en Internet. Al principio en Internet tú colgabas lo que sea, cualquiera comentaba, pero no había trolls, no había aparatos de desinformación. Ahora es imposible. Yo publico un artículo el domingo, no dejo comentarios, porque para que me lo comente Russia Today, pues no le doy ese gusto. Bueno, pero eso al principio no existía. En YouTube, por ejemplo, que es donde tú actúas mucho, etcétera, vamos camino de eso, es decir,
no van a dejar que toda esta cosa un poco anárquica, liberal, de derechas, que va en contra de lo políticamente correcto, que es archiprogre y tal, en todo el mundo, no solo en España, lo puedan frenar. ¿O se puede frenar? Yo creo que vamos a un modelo que es, vemos que, bueno, mucha gente cuando habla de redes sociales hay que tener en cuenta que esto lo controlan muy poquitas empresas. Cuando hablamos de Facebook no es solamente Facebook, es Instagram y es WhatsApp. Cuando hablamos de Twitter, luego está Google con YouTube, ¿no? Entonces, es cierto que en los últimos años, y yo que llevo en redes sociales alrededor de 3-4 años, sí que he notado como cada vez ciertos mensajes son censurados. Y ahora ya ha habido un componente que a mí me parece que es terrible, que son los verificadores. Claro, ante esto, al principio era información que era evidentemente falsa, la que se verificaba, pero ahora ya nos encontramos ante lo parcialmente falso, ¿no? O incluso, con el caso de este libro que también redacto, en el libro, ha habido casos que una información que se dio hace un año se consideraba falsa, como por ejemplo que el virus no era de origen natural, y te decían, no, esto es falso, y te censuraban simplemente, no solo afirmando, simplemente cuestionando, oiga, ¿esto de dónde viene? O poniendo información que iba en esa línea. Y ahora vemos como eso ya no es falso, ¿no? Entonces, estamos en esta dinámica en el que la verdad la establecen unas empresas muy pequeñitas, en el caso de España es Neutral, que está dirigida por Ana Pastor, que es la mujer de García Ferreras, y que son los que te determinan qué es verdad y qué es mentira. Entonces vamos un poco en una línea de un mensaje único del que nadie se puede salir de eso, para que así la población, ya sea a través de la televisión y las redes sociales, que ha tenido un gran impacto, sobre todo en gente joven, solamente puedan recibir un mensaje y no haya ningún tipo de debate. Tenemos, me parece que Alvise Pérez lo que está en los tribunales precisamente en litigio con, yo siempre he dicho Neutrola, porque es la trola sistemática que es la verdad comunista del momento, porque si mañana le interesa a los comunistas o a los socialistas otra verdad, lo cambiará y lo censurará en dirección contraria, exactamente lo mismo. Pero claro, el mecanismo censor en algo que es instantáneo por su propia naturaleza, como las redes, es letal, pero ya está en los tribunales y a mí eso me parece muy bien porque al menos la gente se entera de que hay un conflicto. Sí, yo muchas veces también lo intentas denunciar, pero aún así el poder que ellos tienen, yo siempre digo que esto es como ellos lanzan una bomba nuclear y nosotros respondemos con una piedra, ¿no? Porque claro, el poder que tiene esta gente es mucho mayor que el que podamos tener personas que estamos simplemente nosotros con nuestras cuentas dando la batalla cultural, pero es cierto que este mecanismo también lo hemos visto por ejemplo con la OMS, cuando había cierta información, que la OMS con las mascarillas, cuando decían no pasa nada, puedes utilizar mascarillas para hacer deporte, no hay ningún problema, ni supone ningún riesgo. Pasaron los meses y dijeron, no, pues sí que supone un riesgo. Entonces, claro, estamos en una dinámica en la que la verdad, ¿quién la determina? ¿No? ¿Qué es la verdad? Y ahora también vemos un poco en la línea de esta ley que pretende aprobar de seguridad nacional, que bajo el paraguas de la seguridad nacional o para que la población no sea desinformada, es que cabe todo. Bueno, y sobre todo cabe todo lo que quiere Iván. Bueno, efectivamente. Porque es la primera vez, no hay precedentes en la historia de España en que hay una ley, porque atribución de poderes a un general en una guerra, a un dictador y tal, todavía, aunque siempre se distinguía el ámbito militar y el civil. Ahora con Sánchez ya no se distingue. Pero que el válido aparezca también en la ley, esto es nuevo, esto no ha sucedido jamás. Y además tiene un papel, nada menos que comunicar, que la comunicación del gobierno interviniendo todos los medios. O sea, puede coger tu cuenta en YouTube y a partir de ahora, Jano, te pondrán además un muñeco que dirá, qué bueno es Sánchez, qué bueno es Sánchez. No, a mí me eliminaron, por ejemplo, mi cuenta de Facebook hace 1 año y medio y todavía sigo sin saber el motivo. Tuve que crearme otra, de momento está viva, pero nunca me dijeron por qué, porque es cierto que hay algunas personas que sí que lanzan noticias falsas, ¿no? Pero en mi caso, y en estas nuevas modalidades de la transparencia, ¿no? Esta palabra que tanto escuchamos, yo tenía la transparencia de noticias falsas publicadas 0. Es que yo no me dedico además a compartir noticias, yo básicamente escribo artículos de opinión, de historia, de economía. Entonces, claro, me la eliminaron, sigo sin saber por qué, ¿no? Entonces, en mi caso, que es una herramienta necesaria para mi trabajo, pues desapareció de la noche a la mañana sin ninguna explicación y estamos en eso. La última cuestión, y os dejo también preguntar. Pasado un año, el libro es del 20, estamos ya en julio del 21, y hay 3 elementos nuevos. Alguno que lo apuntas desde el principio, que es la ruina económica que nos iba a producir el encierro, el arresto domiciliario de todo el mundo, y que eso se vio enseguida, y de ahí la guerra contra la Comunidad de Madrid, que se rebelaba contra esto. Tú ahí ves una operación deliberada de destrucción de una clase media, que es la columna vertebral de la sociedad española, para imponer un dominio del Estado, es decir, del gobierno, partido, Estado, etcétera, sobre la sociedad. Y hay otro asunto que es la propia actividad china. O sea, ahora ya sabemos inequívocamente
que no solamente esto es un producto de un laboratorio militar que estaba experimentando con el virus, con vacunas contra el virus y creando virus más agresivos para crear vacunas más agresivas, que era lo más peligroso, sino que además se hacía con fondos norteamericanos y que los fondos norteamericanos eran los que han servido de coartada cuando estaban a sueldo de los chinos, lo mismo que Tedros, el de la OMS, que es un lacayo, y aquí lo cuento, si es un tipo denunciado 2 veces por crímenes contra la humanidad cuando era ministro de Sanidad de Etiopía, de Mengistu Haile Mariam, es un comunista asesino con 2 millones de muertos en su haber, ya lo podían denunciar los etíopes, que llegaba Xi Jinping y lo protegía, y claro, lo han aprovechado. Pero esta idea de que desde una potencia como China, que no tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún freno, ni moral, porque son comunistas, ni material, porque Occidente se ha rendido, que es una cosa espectacular. O sea, lo que está pasando con China ni siquiera con Putin pasa. Aunque con Putin ya tenemos aquí a Macron y a Merkel de rodillas ante Putin, diciendo, esto de Hungría es intolerable. Pero Putin, que ahorca a los homosexuales, no digamos Irán, no, hay que respetar a Putin, bueno, total. La capacidad que tiene un Estado moderno para crear virus o para crear cualquier tipo de situación que perjudique al conjunto del mundo, yo creo que no habíamos tenido una experiencia como la del virus. ¿Eso se puede reproducir o crees que, al menos en los países occidentales, que han sido los más perjudicados, se ha aprendido la lección? No, yo creo que Occidente no aprende la lección, y prueba de ello es que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia había necesidad de mascarillas. Y ni siquiera éramos capaces de fabricar mascarillas de las más básicas, las quirúrgicas, dependíamos de China, porque es verdad que esto ya daría para otro tema. Este proceso de globalización, que yo soy partidario de ello, ha provocado que seamos muy dependientes de China en muchísimos aspectos. Podemos hablar también de los antibióticos y de multitud de productos. Entonces la realidad es que China, yo no creo que lo haya hecho deliberadamente, o no tengo, por ejemplo, la información para afirmar esto, pero sí que se ha beneficiado evidentemente en estas nuevas guerras geopolíticas modernas, que ya no son esas guerras en las que mandabas millones de soldados a primera línea. No, el mundo ha cambiado y evidentemente la forma también de la geopolítica internacional se ve reflejado con China, cómo está actuando, qué es lo que está haciendo en África, como comentabas el caso de Tedros, pero el control que está teniendo China sobre África es muy importante y esto es muy desconocido para la gran mayoría. Entonces yo no creo que Occidente haya aprendido la lección. Salió Macron diciendo al principio, ¿no?, cuando estaba todo muy caliente, pues ahora vamos a volver a traer nuestras fábricas a Francia. No ha traído absolutamente nada, ni lo va a hacer. Lo hemos visto también con las vacunas, ¿no? La Unión Europea, especialmente en Estados Unidos, y el Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea, nosotros no hemos hecho nada por tener una vacuna. Hemos esperado a que la desarrolle Estados Unidos y a que la desarrolle el Reino Unido, y luego hemos solicitado que nos la manden. Entonces yo creo que la Unión Europea estamos como, yo siempre la defino como un viejo jubilado que ya apenas tiene ganas por luchar, mientras que al este, que es el caso de China, son esos adolescentes con unas ganas de comerse el mundo terribles, que a eso si le sumamos que tienen 1.400 millones de habitantes a su servicio, pues hombre, es que es algo que nosotros no somos capaces, yo creo, de comprender el poder que tiene China, ¿no? Algunos hacen la comparación con la URSS, pero no tiene nada que ver. Luego también han sido más inteligentes a la hora de abrir, ¿no?, un poco el comercio para aprovecharse del libre mercado, etcétera, etcétera, cosa que no hizo la URSS, ¿no? Bueno, hay una cuestión además añadida que es particularmente grave en la ceguera occidental, que es el soborno. Es decir, estamos viendo como, por ejemplo, Iberoamérica, tú has hecho los 2 tomos del siglo del socialismo criminal. Sí. Claro, es que prácticamente en año y medio han caído en manos del comunismo o están a punto de caer. México, por AMLO, que eso es, pero es el narcocomunismo. Sí. Venezuela es el narcocomunismo. Cuba es el narcocomunismo. Argentina es el narcoperonismo, pero es lo mismo. Chile ahora se convierte en mapuche. Chile, el país más solvente. Perú, acaban de robarle las elecciones a Keiko Fujimori y se las ha robado, es plata o plomo, porque huyó el de la Junta Electoral, que se llama Arce, debe ser sirope. O sea, se puso muy digno, es intolerable lo que estoy viendo, y se largó, que eso lo hemos visto en Narcos, plata o plomo. Y dice, mira, casi plata, ¿no? Pues entonces, pero me voy muy dignamente porque no quiero caer. Por supuesto, los otros han llegado a decir que da lo mismo que cambie la grafía de la firma. Pero ¿cómo va a dar lo mismo tener una firma y otra? Y entonces la ley la falsedad documental es una ley que está en todas partes. Pues allí no.
Allí con falsedad documental hacen presidente al comunista, que es Sendero Luminoso. O sea, para que vuelva Sendero Luminoso al poder en Perú, para que vuelva la extrema izquierda comunista al poder en Chile, para que vuelva el peronismo montonero en Argentina. Bueno, y en Colombia están ahora, ahí, está ahora, empieza a resistir. Biden lo ha aceptado, ha dicho que el gobierno de Perú nuevo de Castillo es legítimo, ¿no? Lo aceptó antes de que lo proclamara. Y la Unión Europea, ese es el poder del narco, porque no se sabe bien quién lo dijo. Dice, la Unión Europea reconoce, pero tú lo ibas a buscar la documentación. ¿Quién lo ha dicho? No sabías quién lo había dicho, pero que estaba apagado, seguro. Ya todos lo dijimos, dijo, la Unión Europea ha decidido, ya está. Bueno, ¿no? pero yo me preocupé de decir, ¿quién ha sido el Tóntez que lo ha dicho? Imposible saberlo. ¿Quién del Departamento de Estado lo ha dicho? No se sabía. Ahora, ten por seguro que $1 millón habrá entrado en una cuenta en el acto y 10 después. Claro, la capacidad corruptora, la cantidad de dinero que tiene ahora el comunismo, que no ha tenido nunca, porque esa es una mutación con respecto al comunismo ahora chino y del grupo del narco habanero. Eso no ha tenido Lenin, que yo lo estudié en Memoria del Comunismo, tenía que tirar vendió toda Rusia, robó las iglesias, vendió el oro, los iconos, los materiales, vendía todo para pagar la Comintern, pero claro, no tenía la cocaína. Pero tenía el mismo capitalista de ahora. Bueno, el mayor expolio de la historia, vamos. Pero se lo gastó rápidamente y además lo estafaron, porque era un imbécil. Pero claro, Mao llegó a traficar con opio para defender la guerrilla, pero en tiempos de Yenan. Sí. Pero la gran red del narco. O sea, que aquí llega la número 2 del Cártel de los Soles, que es del Rodríguez, identificada y tal. Deje 40 maletas en Barajas. No pasa nada. Lo reciba José Luis Ábalos. Y luego resulta que la noticia sea que otro José Luis Moreno dice que una empleada suya había blanqueado medio kilo de cocaína, 40 maletas de Delcy Rodríguez. Bueno, pues no pasa nada. Pero no pasa nada porque yo creo que el poder de la información, perdona que te interrumpa, Marona, el poder de la información es el que, o sea, realmente ¿dónde está el poder? ¿No? Si nos preguntamos, ¿quién tiene el poder? El poder lo tienen los medios de comunicación. Entonces, estos casos que si fuese un gobierno del Partido Popular, no digo que hubiese costado la dimisión del ministro, sino la caída del gobierno, aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, también vemos un poco lo que ha ocurrido en Chile. Hablabas de Chile y es un país en el que yo viví, si a mí me cuentas hace 7 años, cuando yo vivía allí, que iba a acabar así. Sí que es verdad que estaba Camila Vallejo, que era pues esta línea de pro Allende, ¿no? Esa cosa nostálgica del comunismo, que tenían un 10% de voto, 15%, pero jamás uno podría imaginar que iba a tomar el país, que es lo que han hecho, ¿no? ¿Y cómo lo han conseguido? Pues a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Yo creo que esto va a servir para que los estados se han dado cuenta hasta qué punto pueden controlar a la población simplemente enviando el mensaje que sea interesado en un momento determinado. Entonces, esto es un modelo de hipervigilancia brutal que con la tecnología es un poco lo que hace China. Nosotros lo hacemos de forma más disimulada, los chinos no tienen necesidad de cortarse, ¿no? Pero es en lo que estamos y a lo que vamos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que esta pandemia haya acelerado todo ese proceso y sobre todo muchos gobiernos se hayan dado cuenta del poder total y absoluto que tienen de tomar medidas que son despóticas, pero que la gente incluso las aplaude. Dice, gracias, señor gobernante, por encerrarme en mi casa y no permitirme hacer vida. Y dice, bueno, esto es el cuarto poder, ¿no? Utilizando la definición clásica, ¿no? Y realmente al final ellos han sido muy listos. Ya el comunismo asaltó las facultades de ciencias de la información en los años 70, 80 y colocaron profesores y tal y han conseguido ir influyendo en la gente, ¿no? Entonces, al final ahora la diferencia quizás es que es global, ¿no? Es decir, que efectivamente muy poquitas empresas, lo que tú definías al principio, pues coges Twitter, Facebook, Twitter, Google y son 4 o 5. Ya está. Y los medios de comunicación estamos ahí sometidos. Se cargaron a Trump, por ejemplo. Claro, bueno, lo quitaron de todos. Una de las razones por las que no se denuncia que han robado las elecciones en Perú es que el mismo mecanismo de Trump. Lo que pasa es que yo lo he leído hasta en nuestro periódico. Dice, y además siempre la misma fórmula es, sin ninguna prueba. Dice, bueno, eso se decía Trump. ¿Cómo no va a haber ninguna prueba en 5 estados que reclaman alguna habrá? No, sin ninguna prueba. Eso es típico comunista.
Lo mismo en Perú. Sin ninguna prueba, dice Fujimori. ¿Pero cómo que sin ninguna prueba? Se ha presentado 28.000 actas falsas. Pues sin ninguna prueba. ¿A qué se va a Imagínate dedicar cómo Pablo Iglesias ahora? A eso. A la comunicación. Claro. Es decir, me decía el otro día un responsable de un gran grupo, me decía, mira, va a ganar alrededor al año de 1 millón de euros, Sí. ya lo tienen tasado, unos 200.000 euros dando conferencias y el resto en programas que aquí no los colocarán en España, tanto le da, lo colocará en Perú, en Bolivia, en Chile, Argentina, donde pues la Kirchner de turno dice, publiques en la televisión y le den 100.000 euros, ya está, se queda tan ancho. Y O no te medio cuento millón. AMLO. Claro, con lo cual van a el amigo Roures, digo amigo irónicamente, se va a forrar porque sí que es verdad que les gusta mucho el dinero. Sí que hay una cosa que caracteriza... Siempre. Sí, eso es común, sí. Lo primero que hacen los comunistas en Rusia cuando toman el poder es quedarse con todas las dachas de la nobleza de San Petersburgo. Y lo segundo es quedarse con las mejores dachas de Moscú. Sí, sí. O sea, pero es que fue infalible. Nada fue para el pueblo, porque dijeras, no, es que lo convirtieron en museo. No, en residencias para ellos. Siempre ellos. Contextualicemos la ley de A seguridad ver, nacional Fernando, nuestra. una pregunta para Jano, porque Sí. están llegando muchas preguntas de oyentes. Pues primero lo que te quería dar es la enhorabuena, porque ese libro no es que sea bueno, es que era imprescindible hacer esa recopilación y llevarla a término en el momento que la llevas a término. Pero yo creo que oyéndote parece que necesita una actualización. Yo creo que tienes que ir metiéndole mano para hacer una segunda fase. Tú no lo sabes, pero Claro. debajo, dentro de cada empleado del mundo hay una pequeña Imelda que está, que actúa. Tú ves que de pronto tú lo ves con la barba y dices, pues si no habla y está sonando, tienes que actualizar el libro, una segunda edición Pero y tal. fíjate Es la pequeña que Imelda que tiene en el a alma. a una actualización de ese, que además me gustaría que de todo lo que es la gran manipulación que tú dibujas ahí, nos explicaras a tu criterio cuál fue el momento culmen o el momento más caliente de ese momento de la gran manipulación del COVID. Y si en ese segundo tomo que yo te reclamo ya, no tendrías que entrar también en el tema de la gran manipulación de la violencia en España por parte de la ultraizquierda. No sé hasta qué punto tendría un vínculo un tema con otro, pero lo que estamos viviendo en los últimos años también con el tema de la manipulación de la ultraizquierda, que lo que viene, a mi modo de entender, es abrir el camino para intentar justificar ilegalizaciones de partidos políticos, no merece también un estudio como el que has llevado a cabo. Y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias, Fernando. Pues realmente es que estamos en la época en la que los hechos no importan. Ahora lo hemos visto con el pobre chico este que han asesinado. Ya todo el mundo, pero incluso hasta gente de derechas o que consideramos de derechas, ha dado por hecho que ha sido un crimen homófobo. No hay ninguna prueba, ningún hecho al que... revés. Las pruebas son dice todo lo contrario. Pero da igual. Dice lo contrario. Sí. Hasta el país lo dice. Hoy ya da lo igual. dice, pero es igual, ya han hecho 4 días de... Ya está, la campaña ya está hecha y en el imaginario colectivo queda eso, y además coincide con la celebración del orgullo, qué terrible, fíjate lo que vimos en España, y ya de paso pues decimos que esto es culpa de Vox, ¿no? Pues, Ayuso, tal, y de, oiga, La Coruña, Ayuso, sí, Ayuso personalmente, en fin, una cosa demencial. Pero en esta época de la posverdad, en la que los hechos no importan, obviamente, en este libro yo lo relato que sirve para el caso del COVID, que me preguntabas cuál es para mí cuando empecé a decir, oiga, esto ya me parece demencial. Y es cuando otros países, porque es verdad que de China no nos podemos fiar. Lo que pasa en China, pues nos cuentan lo que les da la gana, ¿no? Tú sabes, te puedes fiar, sabes que es falso. Bueno. La ventaja es que con Rusia engañaban bastante. Con China puedes tener la seguridad de que todo es falso. Porque como no sea todo falso, los echan. O sea, ahí son implacables. Pero que cuando ya esto empezaba a llegar a otros países, como el caso de Singapur, Corea del Sur, etcétera, etcétera, pues hombre, uno empezaba a ver que la información de esos países, de los que sí que te puedes fiar, no coincidía en nada con lo que está pasando en los medios de comunicación. Y tú me hablabas de un segundo tomo. ¿Qué es lo que yo escribiría en un segundo tomo? Estamos viviendo el proceso inverso. Es decir, antes vivimos en la de, esto es una gripe y un poco de paracetamol en casa y se va a terminar el asunto. Gente que el 14 de marzo decía esto, el 15 estaba denunciando a su vecino porque había paseado al perro 5 veces. Y dices, pero oiga, ¿cómo puede ser que usted cambie de un estado al otro tan extremo, no? Pues ahora lo que estamos viendo es cómo con los nuevos datos, etcétera, etcétera, los medios de comunicación, no sé si para intentar pues, justificar su mala praxis que hicieron muchísimos medios de comunicación al principio de la pandemia, ahora están enviando unos mensajes de apocalipsis que no se corresponden con los datos y con la realidad y con los hechos. Y si tú preguntas a los ciudadanos españoles, oiga, ¿usted sabría decirme cuál es el porcentaje de camas ocupadas del COVID actualmente? ¿O cuál es el porcentaje de camas UCI que están ocupadas actualmente?
Yo siendo optimista creo que el 1%, siendo muy optimista, podría... Muy optimista. Sí, es que soy muy optimista, Federico. Yo creo que el 1% podría responder, decir, pues mira, este es el porcentaje. Entonces, da igual, no pasa nada, todos son mensajes que van a los sentimientos y el miedo, desde luego, es un mecanismo muy útil, sobre todo para que luego te digan, no, tranquilo, que viene papá Estado, que yo le voy a proteger de todos estos problemas que estamos viviendo. Y encima resulta que papá Estado se llama Pedro Sánchez. Sí, es terrible. Que te dice cuándo tienes que ser feliz. Menudo padrastro. Sí, claro. Y cuando tienes que sonreír El también. salto social con ese mensaje me pareció demoledor. El otro Dice, día, no, a partir de no ahora sé- os quitéis las mascarillas y todos felices. Pero, ¿esto qué es? Seré feliz cuando me dé la santa gana, no cuando me lo digas tú. No, La revolución de las sonrisas. Yo no sé, el otro día contaba Maite Rico que hay un viceministerio que es el de la felicidad social en Venezuela. ¿Dónde si no? 5 millones de personas han huido a pie, prostituyéndose, muriéndose. 5 millones. Y hay un ministerio de la felicidad social. Y ojito con decir que no eres feliz, ¿eh? No, y no se va la más verdad, gente por el María. tema del arraigo. Ayer hablaba con un amigo que es venezolano y que su madre, que tiene 80 y pico años, no se viene a España, pobrecita, porque claro, es que ella, es que cómo ¿Y va dónde? a ¿Qué hace irse, aquí? ¿sabes? Y además con todo un tema del sistema corrupto, y es que, claro, no puedes vender lo que tienes, te lo quitan. No, claro. Si te vas, te lo quitan. Tú imagínate, tienes un piso, lo No, y dejas además te allí, lo ocupan. te lo quitan, te lo ocupan, y si lo vendes, te lo pagan en esos bolívares que no valen una porquería, con perdón, ¿no? Bueno, ¿Sabes? es fantástico, tienen 4.000 millones de inflación. Sí, sí. Y dice, vamos a ver, ¿cómo? El 100%. No. 1.000 millones de inflación. Y dice, bueno, es más de la que consiguió Lenin para quitar el dinero, que simplemente le dio la máquina de hacer billetes. Que es lo que dice el tonto economista del ministro tonto de consumo, el Garzón. Bueno, el hermano Eduardo Garzón. Que dice que con lo sencillo que es hacer dinero. Pues ¿cómo va a ser Bueno, sencillo? Garzón, pobre, es que de verdad que... Pero oye, ¿qué castigo tenemos? Y encima no uno, dos. Dos, sí, que sí. encima son iguales. Sí, sí, exacto. Bueno, Nuguel Anzulejano tiene pelo. Pero en cambio, he visto yo a Pablo Iglesias ya. Amigo mío, ganará mucho dinero, pero Entre los dientes aquellas y las el pelo. oscuras golondrinas que esas no volverán. Parece que haya pasado la noche en un contenedor, ¿eh? Porque ¿verdad? la imagen Sí, que ¿verdad? da, Sí, no sí, sé, yo y sé lo para la haya- televisión como... Decía un amigo mío de Fernando Simón, dice, parece que duerme en un coche al lado del ministerio. No, eso yo siempre he dicho, que parecía que él se había levantado a dormir en el sofá. Sí, sí. Claro, la resaca. Bueno, Además, Jano García tiene buen pelo, pero muchos de los que antes han pasado por esa silla en la que él está sentado ahora mismo lo tenían también y de repente un día desapareció, Federico, así que hay que recomendar no se refiere novelas. a ti. No. Marguenda está haciendo gestos raros, ya siempre. Claro, cada vez un que pedazo, oye, hombre. cada vez que te oye hace gestos. Sí, claro. ¿Qué le he hecho yo a Rosana hoy? Espero que sean que lo tengas controlado ahí, Federico. Que Sí, yo no le estoy viendo en este no, momento. además sí. tengo aquí a La Rioja en pleno. O sea, no hay problema. Bueno, hoy vamos a saludar a la farmacia Clavel en la calle Clavel número 17, en la línea de la Concepción, en Cádiz, porque allí tienen todos los productos de Nuguel Anzule, Federico. Bueno, pues muy bien. ¿Por dónde van los oyentes, Silvia? Pues Federico, Jano García sabe bien cómo, valiéndose de los medios afines y las redes sociales, el gobierno logró manipular a millones de españoles antes, durante y también después de la pandemia, ocultando en infinidad de ocasiones información a los ciudadanos que podrían haber evitado miles de muertos. Bueno, pues tras la pausa le trasladamos a nuestro invitado algunas de las muchas preguntas que nos han llegado para él. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Silvia, vamos con esas preguntas para Jano García. Sí, porque efectivamente hemos recibido muchísimas preguntas para Jano, algunas sobre lo que ha visto él en primera persona mientras se documentaba para la redacción de ese libro y otras también sobre el tratamiento que los medios hemos dado a la pandemia durante todos estos meses. Escuchamos a los oyentes. Buenos días, don Jano. Soy seguidora suya. He estado viendo todos los análisis que ha ido haciendo durante este año y pico que llevamos de pandemia y tengo la primera vacuna puesta de Pfizer. Quería conocer su opinión precisamente sobre las vacunas. Me gustaría saber si Jano García ha sido amenazado alguna vez por fuentes cercanas a este gobierno infame. Buenos días. Pregúntale a Jano qué es lo que se tiene que hacer para
parar esta aceleración del proceso de cambio de régimen de Pedro Sánchez. Si él ha podido comprobar si hubo mala praxis en los hospitales en general. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Barcelona y, por ejemplo, aquí en Badalona, el hospital de Can Ruti, se detectaron los primeros casos y no se cerraron las consultas a los pacientes en general durante un par de semanas, y creo que eso pudo haber salvado muchas vidas. ¿Es posible, señor Jano, que volvamos al confinamiento? Porque la gente está confundida por los diferentes informes de los medios que manipulan la información a favor del gobierno. Me gustaría también que este hombre o esta persona guarde todos esos temas que tiene en las redes sociales para futuros juicios contra este gobierno infecto que tenemos en este país. Hay que llevarlo a Estrasburgo esto, porque aquí en España los jueces que tenemos una pandilla de cobardes, y luego la fiscal general del Estado, ni qué decir de ella. ¿Sería factible que todos los mensajes de Neutrola que ha dado por falsas informaciones que luego se han considerado que son verdaderas se pudieran también registrar y publicarlas en un momento determinado? Bueno, esta última parte, Jano, es interesante porque en el libro aparece la primera gran desinformación, que es la de Lorenzo Milá, y luego la de García Ferreras, que es abiertamente mentira de cabo a rabo. Y hay una cuestión en la que yo insisto siempre. Antes de terminar enero hubo 3 preguntas parlamentarias de los 3 grupos de oposición por 3 médicos. Bueno, el caso de Martín, de Ciudadanos, es hija, no es médico ella, pero es de familia de médicos, de esos que están al tanto. Bueno, y las preguntas eran, ¿qué va a hacer el gobierno con el virus chino? Y dijeron, ¿qué es eso de virus chino? Ya estamos señalando. Estigmatizando a la comunidad china. No sabíamos todo lo chino que era, pero ya lo suficiente sabíamos. Sí. Pero hay más preguntas. A ver, Jano. Bueno, sobre la última que pregunta sobre Neutral, no está borrado. O sea, Neutral uno puede buscar lo que hace unos meses se consideraba falso y ahora ya no es falso. Eso todavía está ahí. Pero hay que tener en cuenta que Neutral ha sido escogida por Facebook en este matrimonio que hay entre poder político y redes sociales, y también la agencia EFE ha entrado en esto de los verificadores, que es una agencia gubernamental. O sea, tenemos una agencia gubernamental verificando la información. Es que es una cosa que, en fin, es propio de Orwell. Respecto a Estrasburgo, comentábamos aquí que no es muy buena idea nunca ir a Estrasburgo. Yo soy el último que ha ganado una querella en Estrasburgo, pero venía de 10 años atrás y era contra Gallardón y sus secuaces. Pero probablemente ahora sería más complicado. Bueno, y además me llevaba Cristina Peña, que eso es un páncer como abogada, y costó 10 años. 10 años aguantando en Estrasburgo hasta que al final me dio la razón. Bueno, no es que me dio la razón, es que un poco más y mete en la cárcel a Gallardón. Pero en fin, 10 años costó. Me preguntan también sobre un posible confinamiento. Y yo creo que aquí nos ha explicado bien desde el principio, y seguimos un poco en esto, que el gran problema de este virus es la saturación de los hospitales. No es su mortalidad ni su letalidad, es la saturación de hospitales. Cualquier medida que vaya a restringir las libertades sin que haya un riesgo inminente de que se saturen los hospitales es una medida liberticida que no tiene ninguna justificación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gracias a ese proceso de vacunación, que teniendo la gente más vulnerable, todos estos casos que estamos teniendo ahora no se están viendo reflejados en la saturación de hospitales. De hecho, por ejemplo, España lleva las pasadas 24 horas, no sumó ningún caso nuevo en la UCI. Se mantuvo estable. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos datos, evidentemente ir a un nuevo confinamiento me parece demencial. El otro día salía Castilla y León diciendo, no, otra vez toque de queda. Y dice, pero vamos a ver, oiga, o sea, toque de queda, ¿por qué? Es una manía de mañoco que quieren encerrar a la gente. Sí, pero es que yo creo que muchos le han cogido el gusto a esto, a decir, oye, mira, es que esto es como un videojuego, ya manda sobre millones de personas, y por ejemplo en Extremadura iban 14 días sin ningún fallecido. ¿Cómo va usted a los extremeños? Toque de queda, le cierro el ocio nocturno. Hombre, pues no, dependerá de cada comunidad, y tienen medidas suficientes, y el caso de la Comunidad de Madrid es un ejemplo muy claro, para poder luchar contra esta nueva ola, que es la cuarta, no la quinta, porque también los medios dicen, quinta ola, ¿y dónde está la cuarta? Sí. O sea, es que es una cosa que al final los datos ya da igual. Sí, pero la gente se ha olvidado de la tercera, de la segunda. Sí, lo que decimos es que cada noticia atropella a la anterior, y a la anterior, y a la anterior, claro. Y hay ya tantas noticias que al final no hay ninguna. Efectivamente, o sea, yo creo que el exceso de información hace que estemos tan desinformados y que los debates o los problemas duren 24 horas, ¿no? Y enseguida saltamos una cosa nueva. Pero vamos, me parecería demencial volver a un nuevo confinamiento sin, ya no solo confinamiento, cualquier restricción que se haga
con los datos que tenemos actualmente. Es cierto que está subiendo la incidencia, sobre todo en la gente joven, pero bueno, la gente joven, por suerte, no requiere hospitalización y suele pasar la enfermedad de forma moderada o leve en su casa. Y la población vulnerable que ya está vacunada, falta ahora esta semana con la segunda dosis de AstraZeneca, sobre todo el intervalo de 60 a 69 años. Que además se ha producido un fenómeno curioso. Se empeñaron en la Pfizer. Hicieron la chapuza esa de que la segunda parte tenía que ser de otra marca, bueno, que es para cerrar a Carlos III y meterlos a todos en la cárcel, porque un estudio con 600 voluntarios, que eran 300 en realidad, sobre los 30 millones de vacunados. Y dice, pero ¿usted qué me está diciendo? Que si cuentas Estados Unidos eran 70 millones. Y dice, pero usted... Y era la que el ministro de Sanidad, Antesilla, ahora la dañina Darias, no eran capaces de comprar vacunas. Entonces inventaron esto porque no llegaban. Hicieron la táctica de la mascarilla, Federico. Pero llegan a lo loco, llegan a lo loco porque ayer, por ejemplo, en Madrid, que es la que tiene más capacidad de acción, lo ha demostrado con el IFEMA, con Zendal, con la velocidad, se pueden vacunar a las 24 horas. Y a las 10 de la noche. Resulta que ahora... ha llegado muchas segundas dosis de AstraZeneca y no segundas dosis de Pfizer, que es con lo que empezaron a vacunar hace un mes. Resultado, para irse de vacaciones la gente le falta la segunda dosis y no la del laboratorio. Y entonces, en lugar de coger el laboratorio y decir lo que aquí nos contó Zapatero un día, que es más, Escudero es más elegante y es más, pero Zapatero es más terrenal. ¿Cómo ha hecho Israel la vacunación? Dice, es muy sencillo. La vacuna es muy barata. Vale, de hecho la AstraZeneca es la más barata, es otra de las razones por la campaña contra AstraZeneca, que vale €1, poco más. Y en cambio las demás valen 20 euros o más. Dice, pero a Israel la segunda dosis de AstraZeneca, que es muy buena, empezaron a subírsela y la pusieron 20 veces más cara. ¿Y qué hizo Israel? Tirar del presupuesto de defensa. Dijeron que esto era una cuestión de defensa nacional, de seguridad nacional, eso lo era. Sí es. Y por supuesto vacunaron a todo el mundo. ¿Y qué hicieron? Pagar 20 veces el valor que habían firmado ellos. Dice, pero aquí, ¿qué es lo importante? ¿Mantener la firma, como hizo la idiota de la Unión Europea, o vacunar a la gente? Pues Israel tiene vacunada a toda la población desde hace meses. Y aquí tenemos todavía, hoy, se ha empezado a vacunar a los mayores de 30 en Madrid. Y por la velocidad que tiene Madrid, en otros sitios, a saber, pero no hay vacunas. Yo me vacuné el otro día, lo decía a las 9 y pico de la noche, perfecto, la segunda de AstraZeneca, no tuve ninguna reacción, pero ninguna. Es perfecta, la enfermera me dijo, oiga, cuidado que a lo mejor tiene usted, y yo como soy... Te sientan 10 minutos, ¿verdad? Sí, exacto, te sientas allí, muy cómodo. Muy cariñosa. Sí, y la verdad es que muy bien, y funcionó, y no tuve que esperar nada, fui a la hora de aplicación. Tu hora y vas con tu... Pero es verdad que ahora intentar lo que a algunos les gustaría, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú eres, yo lo digo, siempre se enfadan, ¿no? Cuando tú eres funcionario público, te importa un pepino, tú cobras a final de mes. Sí. Cuando tú eres consejero o eres presidente de comunidad o ministro, cobras a final de mes, ya está, ¿no? Entonces puedes decir, hágase, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que como todavía se mantiene, pero estos están zumbados, no se dan cuenta que esto se va a acabar. Lo de la barra libre del Banco Central Europeo, eso se va a acabar. Yo lo vengo diciendo, porque este año lo van a medio mantener, pero poco. Claro, pero va a ser la mitad de la mitad y se lo va a llevar los que lo han apoyado. El IBEX 35 se va a llevar el dinero de la Unión Europea. Sí, pero piensa una cosa. Verde, ecosostenible, biodegradable, resiliente, y biogilipollesco. Pero, por supuesto, ese dinero al pequeño, al mediano empresario no le va a llevar ni un euro. Piensa que saldremos de esto con una deuda pública muy por encima del 150%, porque si la anterior, yo siempre digo lo mismo, dejaos de rollos patateros, la anterior crisis costó 700.000 millones de euros, que se dice pronto, 700.000. Esta es peor, no va a costar menos. Oye, yo ya me firmo 700.000, ¿no? Por tanto, te vas a una deuda pública del 160, 170%, más la deuda privada y empresarial, es brutal, es espectacular. Y ojo con los intereses, porque ahora estamos pagando muy poquitos intereses por esa deuda pública, pero eso no va a ser así, ¿eh? Entonces, ya el sobresalto del petróleo, que también estos como son unos listos, yo siempre digo una cosa, digo, mira, aquí en este país es tan frívolo todo, que hacen los presupuestos a martillazos, ¿no? Es decir, cogen el martillo y dicen patapam, patapam, con unas previsiones de crecimiento que no daba nadie, o sea, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, o sea, absolutamente nadie, ni el Banco de España daba las previsiones de crecimiento con los presupuestos que tenemos aprobados. Y el Ministerio de Economía daba los del Ministerio de Hacienda. Sí. No, es que es una cosa fascinante. Claro, el petróleo se les ha jorobado.
Sí. Mira, dos desgobiernos, no mejor dicho, Fernando. Porque pero bueno, ahora se les ha fastidiado lo del petróleo y dices, mira, y lo que tú decías ahora, y como Dios quiera que no pase, porque al final nos tocará pagarlo a todos, como se produzca crisis de deuda soberana, este país se va al garete. Es decir, si ya Rajoy pudo, y es verdad que lo otro lo hizo muy mal, todo el tema ideológico y tal, lo hizo un desastre. Sí, pero esto lo vadeó. Sí, lo vadeó. Entonces no hizo y ya pues no pidió rescate porque nadie le aclaraba que era el rescate. Es decir, rescataron las cajas de ahorros, que era la mitad del sistema financiero. La deuda pública, por ejemplo, que mucha gente dice, la deuda pública, claro, son miles de millones de euros, no tenemos mucha conciencia. El 9% del gasto público del Estado es a pagar los intereses de la deuda pública. Claro. Y el 10% es lo que invertimos en educación. Cuando dicen, hay que pagar impuestos para la educación, estamos todos muy preocupados con eso, pero la deuda pública, qué casualidad que nadie parece preocuparle. Deuda pública, pensiones son 10.000 millones de euros cada mes. Administraciones. 10.000 millones de euros. Bueno, vamos a ver, Jano, aquí está claro que gustas, y como está claro que gustas... tú te incorporas el año que viene, o sea, en septiembre, a la tertulia. Hombre, yo estaría encantado, Federico. Quedas ¿Adjudicado? Adjudicado. Se puede aplaudir. Fíjate qué fácil, entre liberales, qué fácil se hace con la voluntariedad. Esto es sencillísimo, es la palabra dada, sí. El culto a la palabra dada. Dirá como antiguamente. Así es. Y es verdad, es que antiguamente es que he dado mi palabra. Claro. Si hay cosas del viejo mundo que hay Oye, eso me lo enseñó mi padre. Si tú das tu palabra, hay que cumplirlo. Es que así es como funciona la sociedad. Bueno, las sociedades civilizadas. Si no solo funcionan los notarios. Ahora te manipulan, te traicionan, te engañan, te apuñalan. Estamos en un momento muy delicado. Pues bienvenido a casa. Muchísimas gracias, Federico. Hasta septiembre. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, una pausita y vamos con las últimas. Acaba de abrir el Corte Inglés. Elia, novedades. Pues acabamos de abrir y vamos a hablar de alarmas. Seguridad en nuestro hogar para estar en buenas manos. Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Corte Inglés, 29,90 al mes, sin coste de alta ni permanencia, conexión 24 horas y una aplicación gratuita para controlar tu alarma en todo momento. Seguridad de tu hogar en buenas manos y protegido por solo 29,90 euros al mes en Sicor Alarmas. Un teléfono 900-533-942, 900-533-942 y sicoralarmas.com en nuestros centros del Corte Inglés. Pues una pausita, últimas novedades, a ver qué atrocidad se le ha ocurrido a la Cazcarriosa Portacoz. Tú dices que, has visto que dice los sesos, para decir los sexos dice los sesos. Yo no sé si es una apetencia, que faltan, si los quiere hacer fritos, yo no sé muy bien nadie sabe lo que dice. Desde que los morancos la rechazaron para la campaña de verano, o Maíta se negó a compartir escenario con ella, anda, por ahí Valduenda, acabará cayendo con Carmen Calvo. Pero no está claro, porque también ayer me decían que podía ser Franco ministro del Interior, ¿sabes? El actual presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Que fue delegado del gobierno durante el PM. Y luego me Pardo. Un tío que se llama Franco Pardo y es del PSOE, está muy fastidiado. Y luego me dijeron eso. Castigo divino. ¿Sabes? Y luego lo de Carmen Calvo, yo la vi el otro día y la vi muy bien, la verdad, sinceramente. Yo te digo, yo voy a... Yo nunca la he visto. Nunca la he visto bien. No seáis mal. Si es la reina María Luisa en la familia de Carlos IV. Le he dicho, vamos a ver, que no la vi preocupada por el cambio de gobierno, ¿no? Bien en el sentido, no, porque los tres sois malos. A lo mejor está aliviada. Sí, porque también tiene una presión, tener que aguantar todo el día estas taradas de Podemos. Bueno, tú imagínate aguantar a la Montero y todo, y a todas estas, y claro, y luego del resto del gobierno, claro, Marlaska está absolutamente fumigado, ¿no? Es decir, yo creo, y la de exteriores es mundial, vamos, si no la cambia, yo creo que la va a cambiar seguro, ¿no? Es de las que tengo impresión, ¿no? Vamos a ver, está todo muy divertido, y a ver quién es vicepresidente, me decían lo de Iceta para sustituir a Carmen Calvo, y eso me... Yo ya pondría a Puigdemont, total, ya puestos... Es el ascenso más rápido de la historia. Bueno, tú quédate a la crónica. Ya sabes que me lo paso también, que vendría aquí todos los días gratis, ya lo sabes. Bueno, vamos a... Toma la palabra. Claro, porque él tiene posibles. Planeta es mucho grupo. No por planeta. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, ¿qué catástrofes han acaecido últimamente?
Buenos días, Federico. El Boletín de la Generalidad ya ha publicado el decreto ley para la creación del fondo de 10 millones de euros para pagar la fianza de los indultados. Lógicamente no aclara de dónde va a salir esa partida, pero en el pleno que está teniendo lugar en estos momentos en el Parlamento catalán, Giró acaba de aclarar a todos los catalanes qué es lo que están pagando. Es un instrumento para restablir a l'espai de Es llibertat. un instrumento para restablecer el espacio de libertad y poder hacer política en Cataluña sin la angustia de saber que van a venir a embargar tu casa. A embargar-te a la teva casa. O sea, que es una protección de la vivienda de los delincuentes. Así parece porque se ser. trata de condenados por el Supremo. Yo estoy atónito, porque de verdad yo he conocido a Giró de inteligente. Bueno, condenados que hoy se van a ver en Waterloo porque allí ha viajado Junqueras a Claro, porque reunir siguen con delinquiendo. Puigdemont. Siguen delinquiendo. Van a ayudar a un fugitivo de la justicia. Estamos también, Federico, pendientes de Granada porque en unos minutos a las 11 de la mañana va a arrancar el pleno de investidura en el Ayuntamiento con la situación aún más enquistada si cabe, porque a última hora Vox ha retirado sus apoyos y ha presentado candidato propio. Nos vamos a ir a Es Radio Andalucía y está Laura Montes. Buenos días. Buenos días, así es. Salvo cambio de última hora, será el socialista Paco Cuenca quien asuma el bastón de mando. Fue la lista que sumó más concejales en las últimas elecciones y en la votación de hoy va a contar con el voto de los 3 ediles de Unidas Podemos. Además, el exalcalde Luis Salvador también quiere que gobierne la lista más votada. El PP con Francisco Fuentes lo tiene difícil, incluso sumando los apoyos de los 3 concejales no adscritos. Aún así, los populares insisten en que lucharán hasta el último minuto por cerrar un acuerdo con Ciudadanos. La crisis política terminará en el pleno de las 11, que será al aire libre y sin intervenciones de los grupos. Gracias, Laura. Una investidura, como decías, al aire libre, con aforo limitado, acorde a esas nuevas restricciones por la pandemia que se van a valorar además esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. La primera medida, en la que casi todas coinciden, es en el cierre del ocio nocturno, una situación que en este programa ha valorado Vicente Azpicueta, el portavoz de Noche Madrid. Todos los problemas de las concentraciones multitudinarias de decenas de miles de personas que sin ningún control se producen en la vía pública, pretenden solucionarlas restringiendo la actividad del ocio reglado de los locales, que tienen que cumplir con toda una serie de medidas preventivas. Cerrar los locales de ocio, lo único que va a hacer es sacar más gente a la calle, más gente a los botellones. Bueno, y mientras tanto... Pero mira que es de sentido común lo que dice. Pero si fue el alcalde maldito de Palma de Mallorca el que autorizó el ILA, el que autorizó los 2 macrobotellones, bueno, macroconciertos o lo que sea. Me llegaban el otro día unas imágenes de Logroño, de la zona típica, tradicional de Logroño, la calle Laurel, todo el centro, ¿no?, de bares cerrado a la hora que está establecido el cierre, y todo el Parque del Ebro, que es kilómetros y kilómetros y kilómetros de parque con miles de jóvenes haciendo botellón. Pero a la misma hora. Y los negocios cerrados. Y por supuesto ni mascarillas, ni no, distancias, claro, ni cosa parecida. Es que de verdad, mira que esto lo hemos vivido en Madrid. Pues no se aprende, ¿eh? Tampoco se espera valoración de Pedro Sánchez, que sigue con su gira en los países bálticos. Ahora mismo está en Estonia, pero ¿haciendo qué? Bueno, pues a las 9 ha caminado con la presidenta, a las 9:30 ha paseado con el presidente del Congreso, y así lo especifica textualmente la agenda de Moncloa, para que no haya sorpresas luego como con el paseillo de Biden. Hoy va a viajar también a Letonia. Bueno, es que además el letón lo domina. Con Caja Calas. Parece un seudónimo, ¿verdad? Es una rubia... No, ya, sí, estupenda. además siempre va lo mismo. A la Merkel no le hacía el mismo caso. Aquí nos conocemos de saunadan casi todos. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa. Ojo, que tenemos novedades. La crónica rosa está... Hay chico nuevo en la oficina, ¿no? Tenemos chico nuevo en la oficina y se llama... Kiki. Y es divina. Bueno, divino para Kiki. Sara Carbonero, ¿no? No, es que Kiki, el amor se hace. Ya. Y efectivamente. Oye, es un tipo de hombre totalmente diferente a Iker, ¿verdad? Lo que es el amor, ¿no? ¿Cómo puede...? No, es que si dice, yo cambio de verdad. Pero ha cambiado total. Total, sí, señor. Oye, ¿qué tendrá Kiki? Pues quién sabe, ya sabes. O sea, bueno, ojo que además lo de Ponce y Anita va a ser el verano otra vez, ¿eh? Como él deja de torear y ella no puede estar fuera del foco y además son tan... ¿Y ella por qué tiene siempre cara de enfadada? No es lo que no entiendo. Es joven, es bella, está, se supone, con el hombre al que ama, ¿no? Es maravillosa, la vida les va bien, disfrutan, tienen dinero, son felices. ¿Por qué siempre sale con esa cara? Pues le molestan los periodistas. Ya, bueno, pero no sé, chica.
Sí, Le van a salir arrugas prematuras. Fíjate, le hace montar en un cocodrilo de plástico al novio, hace el ridículo ante España y América, y ahora encima se enfada. Le hace torear un perro. Yo tengo una tortuga gigante, se la puedo prestar. Bueno, para que la toree Ponce, porque después del perrito, torear un perrito de unos meses, No, digo un matador de toros toreando un perro, digo, aunque una tortuga sea flotante, para que se divierte la rubia. Bueno, pues también, sí, claro. Pues torearla. No, sí, ya puestos a hacer el payaso, hacemos lo que sea. En cambio, Paloma Cuevas está en ola reservada. El caso es que son las 10 y 18 minutos nada, ¿no? Y ni fimorcio ni divorcio, nada. En fin, vamos para allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.